Saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Olaya, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. Domingo 31. El evangelio que se nos propone es Lucas capítulo 19, del versículo 1 al 10. Hay encuentros que enriquecen y hay riquezas que se encuentran. Zaqueo encontró aquel día la riqueza más grande de su vida. Encontró la salvación rica, la riqueza salvadora, cuando vivió su encuentro rico y enriquecedor con el Divino Maestro. El escenario es Jericó, la ciudad de la luna, uno de los más antiguos asentamientos humanos según la arqueología. Un oasis de vida en un contexto muerto, ciudad serena en un contexto de desértica arena, relativamente cerca a un mar que por ser carente de vida es conocido como el Mar Muerto. Jericó, la ciudad de las palmeras, ciudad deliciosa, donde muchos habitantes bienestantes de Jerusalén tenían su segunda casa. La ciudad cargada de historia, en cuyos ambientes resonaban las victorias de Josué y las conquistas del pueblo de Dios. Josué entró a Jericó y Rahab, la pecadora, quien lo acogió, encontró la salvación. Ahora Jesús entra a Jericó y Zaqueo, el pecador, quien lo acoge, encuentra la salvación. Quisiera invitarte a que consideremos algunos elementos literarios que nos ayudan en la comprensión del texto. La escena la podríamos dividir en dos partes. La primera parte, la búsqueda, versículos del 1 al 4. Y la segunda parte, el encuentro, versículos del 5 al 10. La primera parte tiene como característica un cierto movimiento dinámico o una dinamicidad siempre en movimiento. En efecto, en la primera parte se dice en dos ocasiones que Jesús viene, en dos ocasiones se dice que Jesús atraviesa. Zaqueo es presentado como aquel que corre hacia adelante, como aquel que se sube al sicomoro, como aquel que baja del sicomoro con un cierto afán. La segunda parte de los versículos 5 al 10 está caracterizada en cambio por ser una escena más estática, más dialogal, más discursiva. Encontramos en ella las palabras de Jesús dirigidas a Zaqueo, que constituyen su vocación, versículo 5. Encontramos las palabras de Zaqueo manifestando su conversión, versículo 8, y unas palabras de Jesús anunciando la salvación, versículos 9 y 10. Como elemento literario los invito a notar algunas palabras que son significativas. La primera, la doble repetición del adverbio hoy en la misma escena, en la misma narración, lo cual resulta bastante significativo. Fijar la mirada en el versículo 8, donde aparece repetido el título Señor, dirigido a Cristo en labios de Zaqueo, y donde aparece también por dos ocasiones el verbo dar. Sé que en las traducciones esta aparición es poco perceptible, pero es bastante perceptible en el texto original, el texto griego, que usa el verbo didomi y el verbo apodidomi. Subrayados estos elementos literarios, hagamos una lectura. Los personajes que se mueven en la escena pues son Jesús, Zaqueo y la multitud. Pero sin dudas que el autor es muy detallista cuando muestra al personaje Zaqueo. En efecto, de él nos informa el género, es un hombre, nos informa su nombre, se llama Zaqueo, que es una forma griega del nombre hebreo Zakai, que significa el puro o el inocente. Qué ironía. Nos informa su profesión,
era jefe de publicanos, es decir, era el menos recomendable entre los no recomendables. Nos informa su estatus económico, era un hombre rico, poniéndolo así en contraposición con el mendigo ciego que Jesús ha encontrado cuando se estaba acercando a Jerusalén, en el contexto inmediatamente anterior. Y esto es muy bello porque el mensaje es que tanto pobres como ricos pueden encontrar la salvación en Jesús. De Zaqueo conocemos también sus expectativas. Quería ver a Jesús, versículos 3 y 4. Conocemos sus límites, era bajo de estatura. Y conocemos incluso los obstáculos que tenía. La gente obstaculizaba su camino hacia Jesús, como le había sucedido al mendigo ciego en el contexto inmediatamente anterior. ¿Qué hace Zaqueo frente a los obstáculos? Zaqueo muestra y demuestra una excelente motivación al logro y una gran capacidad de resolución de problemas. Se sube al sicomoro, un árbol frondoso que le permitía mirar sin ser mirado, ver sin ser visto. Hay que admirar esta inquietud curiosa y curiosidad inquieta que mueve a Zaqueo. Un deseo lo mueve, ver a Jesús. Una mirada lo conmueve, la mirada de Jesús. Es un hombre, Zaqueo, un hombre rico, poderoso, famoso, tiene prestigio, influencia social. Podríamos decir desde la mentalidad o de la lógica mundana, pues es una persona satisfecha, realizada. Y en cambio, hay un deseo insatisfecho en lo hondo de su alma, un deseo de plenitud, una sed de infinito que nada ni nadie ha podido colmar. Y es esa sed de algo que sea a medida de su corazón la que lo lleva a buscar a Jesús. Hondura deseada, deseo hondo que ojalá todos tuviésemos. El deseo de encontrar a Jesús ha de darnos la fuerza para superar cualquier obstáculo que se nos interponga, bien sea una persona, una costumbre, un vicio, una filosofía, una ideología, un escándalo, un antitestimonio. Porque es solo cuando te separas de lo que piensa y de lo que hace la mayoría y superas cualquier obstáculo que logras ver a Jesús. En este contexto, cuando te separas, te superas. Y cuando te superas, te separas. Zaqueo se sube al sicomoro. Sicomoro es todo aquello que te permite ver a Jesús, todo lo que propicia nuestro encuentro con el Señor. En la vida de discipulado hay que asegurarnos, garantizarnos sicomoros, un grupo bíblico, una lección divina, un grupo de oración, una pequeña comunidad, un movimiento apostólico, un retiro espiritual, un director espiritual, una buena lectura. Quizás compartiendo este video tú le estás regalando a algunas personas un sicomoro que puede facilitar su encuentro con el Señor. Zaqueo, baja enseguida, le dijo Jesús. Jesús levantó la mirada, donó la mirada, una mirada que habla, una palabra que mira y admira. El buscador fue encontrado y recibió una llamada con nombre propio, una llamada que lo invita a bajarse de su falsa grandeza, una llamada que lo reta a acoger a quien le ofrece compañía, a quien le dona cercanía. Oh, sorpresa. Zaqueo jamás hubiese imaginado que sería él el escogido, el elegido, el bendecido. Y Zaqueo lo recibió con gran alegría, dice el Evangelio. Así es como se recibe a Jesús cuando Él nos sale al encuentro en su palabra, o en la Eucaristía, o en el hermano que sufre. Lo recibió con alegría gozosa, gozo dichoso, dicha feliz, felicidad amorosa. Recibió con alegría a quien llenaría su vida de alegría. Recibió con alegría en el corazón a quien llenaría su corazón de alegría. Los invito a que concentremos la mirada en el versículo 8. Por 2 veces Zaqueo llama a Jesús Señor, indicando lo que ha encontrado, o mejor, indicando a quién ha encontrado. Ha encontrado al Dios que puede determinar su vida, orientar su existencia,
cargar de sentido nuevo y de significado su vivir. Ha visto al Señor como siervo y se declara siervo del único Señor. Ha visto que su Señor ama donando y por tanto Zaqueo dona amando. Doy la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado, restituiré 4 veces más. La generosidad justa, la justicia generosa son la manifestación de su conversión. El Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que estaba perdido. Esta máxima es el broche de oro de la narración y de la rica cristología que contiene. Cristo viene para buscarnos, nos busca para salvarnos. Cristo es el amor que viene buscando y que salva encontrando. Te invito a que tú y yo nos pongamos en el rol de Zaqueo. Si yo fuese Zaqueo, percibo la llegada de Jesús, percibo su paso por mi vida. Me inquieta el deseo de ver a Jesús, de conocerlo para amarlo, de amarlo para seguirlo. Soy capaz de superar los obstáculos, los antitestimonios para ver a Jesús. ¿Qué sicomoros estoy empleando en mi vida que faciliten mi encuentro con Jesús? Me dejo sorprender por el Dios que me enamora, por el Dios que me mira desde abajo, que me llama por nombre, que se muestra necesitado, que me pide hospedaje, que pide ser acogido. Lo recibo con alegría en la casa de mi corazón, en la casa de mi realidad. Acepto a Cristo como Señor, imito su amor entendido como donación, dejo que convierta mi corazón. El encuentro con Cristo me compromete con los pobres y con la lucha por la justicia. La experiencia de salvación se me convierte en experiencia mística, experiencia eclesial, en experiencia eucarística. Zaqueo manifestó su conversión no solo con la generosidad, sino sobre todo con la justicia. Comentando esto, San Ambrosio, padre de la Iglesia, escribió: la generosidad no tiene mérito mientras persista la injusticia. Que la Santísima Virgen María nos ayude a vivir la experiencia de Zaqueo. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.